Adriana, una mujer madura, disfruta de una existencia apacible pero con una desconexión emocional con su esposo, Benjamín. A pesar de que él pasa muchas horas fuera de casa trabajando, ella se siente sola y distante de él, a pesar de la rutina diaria que parece inmutable. Las interacciones verbales han disminuido notablemente, y los gestos afectuosos que solían ser habituales ahora solo persisten en la memoria. En este espacio vacío, Adriana empieza a percibir un creciente descontento, sin embargo, le resulta difícil encontrar la manera de enfrentarlo. Convivir con Benjamín parece cómodo, pero ya no tienen la conexión profunda que solían tener. El granero se ha transformado en el lugar preferido de Adriana, donde pasa la mayor parte de su tiempo, convirtiéndose en su espacio de tranquilidad. Encuentra consuelo en la presencia de Christian, el brioso corcel de color castaño que ha sido inseparable de Benjamín desde siempre. Desde su juventud, Christian ha sido una presencia constante en la vida familiar, sin embargo, para Adriana, él representa algo más que un simple animal. Estar cerca de él le brinda una calma que no experimenta en ningún otro sitio. Mientras Adriana dedica más tiempo al cuidado de Christian, empieza a buscar en él una conexión emocional que no encuentra en su relación con Benjamín. Sin darse cuenta, el granero y el caballo se convierten en su único refugio para huir de la creciente soledad que la consume. Antes de seguir adelante, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta. Cuando Benjamín se iba por sus extensos viajes laborales, Adriana solía frecuentar el granero con mayor asiduidad. Su labor consistía en realizar tareas sencillas, como peinar el pelo de Christian y garantizar que recibiera la alimentación adecuada. Al principio, lo realizaba de forma habitual, pero algo en la atmósfera del establo empezaba a transformarse. Mientras le brindaba más atención, percibía cómo Christian la miraba fijamente con sus enormes ojos oscuros, como si de algún modo la comprendiera. La presencia del equino resultaba reconfortante, casi como un resguardo, y el hecho de que le permitiera aproximarse sin miedo le brindaba una sensación de protección que no hallaba en ningún otro sitio. Un día, al acariciar con delicadeza la melena de Christian, ocurrió algo inusual. El caballo, que siempre había demostrado lealtad hacia Benjamín, parecía reaccionar de forma distinta ante su contacto. Christian permaneció estático, con la mirada clavada en ella, como si hubiera un acuerdo tácito entre ambos. Isabela se encontraba desconcertada y asombrada ante la fuerza de ese instante, resistiendo un extraño magnetismo que empezaba a manifestarse en su interior. El contacto de sus manos con la melena de Christian no solo le proporcionaba consuelo, sino que parecía activar algo en su interior, una urgencia misteriosa de acercarse más al animal. Intentó resistirse a esos sentimientos, con miedo a las posibles implicaciones, pero no pudo evitar que una fuerte conexión empezara a surgir. Con el transcurrir de las semanas, la conexión entre Isabela y Christian se volvió más profunda. Cada vez que Isabela iba al granero, experimentaba una tranquilidad intensa al estar en su cercanía, como si sus inquietudes y la falta de conexión con Benjamín se esfumaran por un instante. La antigua zona de almacenamiento, que solía ser simplemente un lugar práctico, se convirtió en un santuario emocional donde Isabela hallaba consuelo en la compañía de Christian. El equino se había vuelto fundamental en su día a día, ocupando el espacio emocional que tanto ansiaba compartir con su pareja sin que ella lo percibiera. Mientras velaba por Christian, percibía que hallaba en él lo que le hacía falta en su relación de pareja, una dedicación auténtica y un vínculo misterioso que solo ella lograba comprender. Con el transcurso de los días, la conexión entre Isabela y Christian se transformó de una rutina básica de atención a algo de mayor significado. La conexión entre ellos, aunque discreta al principio, empezó a volverse más fuerte. Isabela se veía cada vez más unida al caballo, como si una fuerza misteriosa la impulsara a acercarse a él de una forma totalmente nueva para ella. La actitud de Christian hacia ella parecía diferente, mostrando una sensibilidad que la dejaba perpleja y fascinada al mismo tiempo. Cada vez que estaba cerca de él, experimentaba una energía tranquila que le recorría el cuerpo, algo que iba más allá del cariño hacia un ser vivo. La frontera entre su cariño hacia Christian y una urgencia más intensa empezó a difuminarse, sin saber cómo manejar la situación. Isabela intentó justificar todas sus emociones, convencida de que su interés era solo una manera de encontrar consuelo ante la soledad que vivía en su relación matrimonial. Aunque intentaba racionalizar la situación, los encuentros con Christian se hacían más habituales y profundos. Las caricias en su suave pelaje y los gestos tiernos parecían estar llenos de una energía irresistible que no podía pasar por alto. En su interior, una voz le susurraba que sus sentimientos hacia Christian iban más allá de la amistad. Sin embargo, Isabela se negaba a reconocerlo, consciente de lo inadecuado que resultaría. Se encontraba sumida en la confusión, cuestionándose si anhelaba establecer un lazo emocional más significativo o si solo pretendía colmar un vacío interior que la separaba de su pareja. Al regresar a casa, la brecha emocional entre ellos se hacía cada vez más evidente para Benjamín. Isabela percibía cómo su vínculo se deshacía gradualmente, sin poder intervenir significativamente para detenerlo.
La conexión previa con su marido se había desvanecido, dando lugar a una incómoda tensión silenciosa entre ambos, la cual ninguno se atrevía a mencionar. Cada vez que se encontraba cerca de Christian, experimentaba una energía desbordante, una sensación de mayor vitalidad y conexión consigo misma. Nunca antes había vivido algo así con Benjamín, ya no sentía la misma alegría emocional en su compañía. Por el contrario, cuando acariciaba a Christian, sentir su suave cabello o escuchar su respiración pausada le proporcionaban una sensación de plenitud, como si finalmente hubiera hallado la serenidad que le había estado faltando en su vida matrimonial. Conforme transcurrían las jornadas, la distancia emocional se hizo más intensa. Cuando Benjamín no estaba presente, Isabela buscaba refugiarse en el granero, donde sentía una imperiosa necesidad de conectarse con Christian. La lejanía que experimentaba con su marido se manifestaba en su mayor conexión con el caballo, que se convertía en su única fuente de plenitud. Con el transcurrir de los días, la conexión con Christian se volvía más enredada, y el conflicto interno de Isabela se intensificaba. ¿Debería haber controlado esta atracción o simplemente aceptarla como parte de su vida emocionalmente extraviada? La falta de respuestas precisas hizo que su relación con Christian se transformara en una compleja combinación de anhelo, apoyo y incertidumbre. Al final de una jornada agotadora, tanto en lo físico como en lo emocional, Isabela se encaminó hacia el granero sin dudarlo. La noche se había instalado en la finca con su manto de silencio y oscuridad, atrayendo irresistiblemente con su tranquilidad. En la penumbra, la figura de Christian resaltaba a lo lejos, brindando a Isabela una serenidad que no hallaba en ningún otro sitio, con su presencia calmada y continua. Esa noche, se percibía un cambio en el ambiente, como si el granero fuera un lugar de protección no solo física, sino también mental. A medida que se aproximaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, como si algo en su interior le indicara que era el instante de entregarse por completo a sus emociones. Al adentrarse en el granero, sintió la tranquilidad a la que estaba acostumbrada abrazándola, aunque una fuerza interna la incitó a explorar más allá de las muestras de cariño habituales. Al aproximarse a Christian, su mano se movió suavemente a lo largo de su pelaje, como si estuviera explorando en busca de algo más íntimo, algo desconocido hasta entonces. Christian, con un gesto que denotaba más humanidad que animal, inclinó su cuerpo sutilmente en su dirección, como si la estuviera animando a proseguir. La interacción física que tuvieron fue única, las muestras de afecto se prolongaron, su contacto se intensificó y se acercó más, como si todo a su alrededor se esfumara. La atmósfera se cargó de tensión, como si una descarga eléctrica recorriera sus cuerpos, haciéndola palpable. Un intenso anhelo invadió a Isabela, una poderosa atracción que la impulsaba hacia él de una forma que ya no podía resistir. En ese momento, Isabela comprendió que había rebasado un límite en su vínculo con Christian, el cual ya no era igual. El mero gesto de acariciarlo, la profunda conexión que experimentaba con él, ya no podía ser atribuido únicamente a la búsqueda de consuelo o compañía. En su interior se había despertado algo más, algo que la desbordaba y, al mismo tiempo, la consumía con una intensidad incontrolable. Al acariciar al caballo, Isabela se dio cuenta de que había alcanzado un momento decisivo. No había manera de retroceder en ese momento. A pesar de que su mente resistía lo que ocurría, su cuerpo reaccionaba con una intensidad imposible de negar. Isabela no podía evitar enfrentarse a sus propios conflictos internos. Tomó asiento al lado de Christian, notando cómo el peso de sus sentimientos la abrumaba. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Se trataba únicamente de una urgencia corporal o existía algo adicional en juego? Era consciente de que no podía continuar evadiendo sus emociones, pero también tenía claro que lo que experimentaba con él era extraordinario, desafiando convenciones y previsiones. Su atracción física hacia Christian era solo una faceta de la profunda conexión que compartían, lo que experimentaba por él iba más allá de lo meramente físico, era algo visceral, emocional y hasta espiritual. Mientras los pensamientos de Isabela se fusionaban con la realidad presente, ella era consciente de que algo en su existencia había experimentado una transformación eterna. Dentro de ella se entrelazaban sentimientos de amor, necesidad, deseo y confusión de forma que le resultaba imposible racionalizar o comprender. Durante esa noche, mientras la finca se sumía en la oscuridad, Isabela se mantuvo junto a Christian, aferrada a la profundidad de la experiencia reciente. Era consciente de que había llegado a un momento en el que la razón y la ética ya no bastaban para describir sus emociones. El temor a lo anhelado por su corazón chocaba con la certeza de su realidad. La temerosa lucha entre los anhelos de su corazón y la certeza de que todo había cambiado para siempre. La antigua tranquilidad del granero se transformó en un lugar donde se exploraban emociones personales y se experimentaba confusión. La intensa y reciente conexión entre ellos era algo que Isabela no podía evitar reconocer, a pesar de que le preocupaba lo que esto pudiera implicar para su porvenir. Isabela no podía seguir ignorando que sus sentimientos por Christian ya no eran solo una forma de entretenerse. Lo que en un principio era una vía para evadir la soledad y la angustia emocional, se había transformado en una obsesión.
Cada vez que su pensamiento divagaba, se veía a sí misma cerca de él, acariciando su suave pelo y experimentando la profunda conexión que había surgido entre los dos. Aunque se encontraba junto a Benjamín y compartía su día a día, su ser físico y mental se hallaban distantes. Los pensamientos de la persona estaban dominados por Christian, quien también empezó a llenar sus horas y, eventualmente, sus noches. La conexión con su marido, a pesar de ser sólida, no podía igualar la intensidad de sus emociones en el granero. Christian se había transformado en su más profundo secreto, algo imprescindible para él, aunque al mismo tiempo le generaba miedo. Cuando Benjamín se veía obligado a marcharse por cuestiones laborales, Isabela experimentaba cómo el espacio que dejaba vacío era rápidamente ocupado por un fuerte deseo de regresar al granero. A pesar de las advertencias de su mente, su cuerpo no seguía las órdenes y continuaba avanzando hacia un territorio riesgoso. Cada vez que se encontraba con Christian, la intensidad y la atracción aumentaban, mientras la sensación de estar atrapada entre dos realidades se volvía más agobiante. En el establo, junto a Christian, Isabela descubría una tranquilidad completamente nueva para ella. Parecía que su espíritu finalmente podía tomar aire, algo que no sucedía en su casa junto a Benjamín. Cada roce, cada intercambio de miradas con el caballo, la sumía cada vez más en la obsesión. Le resultaba desgarradora la repetición de este ciclo. Isabela intentaba justificar sus acciones, convenciéndose de que simplemente buscaba consuelo en una mascota, sin nada negativo en hallar tranquilidad y compañía en Christian. Sin embargo, las emociones que sentía al estar junto a él iban más allá de una amistad común. Experimentaba una intensa incomodidad debido a la tensión sexual y emocional presente, la cual, al mismo tiempo, la consumía por completo. Cada vez que volvía al establo, al acariciar a Christian, la emoción aumentaba. Era consciente de que no podía seguir en esa situación, pero algo en su interior le impedía parar. La dependencia de los encuentros y el contacto físico se hacía más poderosa que cualquier otro intento de distanciarse. La situación de conflicto interno estaba empeorando. Isabela sentía un gran cariño por Benjamín, con quien había compartido numerosos años. Sin embargo, la intensidad de su vínculo emocional con Christian superaba todo lo que había experimentado hasta entonces. Las interacciones con Benjamín se tornaban automáticas y predecibles. Existía una desconexión que la hacía sentir un vacío. Por el contrario, Christian despertaba en ella una intensa pasión y un vínculo profundo que no lograba hallar en ninguna otra persona. La separación le causaba gran angustia, ya que experimentaba no solo un intenso sentimiento de responsabilidad por sus acciones, sino también una batalla continua entre sus obligaciones y sus anhelos más profundos. Los sentimientos que experimentaba hacia Benjamín parecían desaparecer frente a la intensidad de su vínculo con Christian, y la culpa por las deslealtades sugeridas crecía con cada encuentro en el granero. El ciclo persistía, y la presión emocional la oprimía cada vez con mayor intensidad. Isabela se encontraba confundida sobre su verdadera identidad y no sabía qué dirección seguir. Mientras por un lado sentía la necesidad de seguir adelante con su relación con Benjamín, por otro lado, la atracción irresistible que sentía hacia Christian la empujaba hacia un abismo emocional del que creía no poder salir. Cada vez que su mente volvía a Christian, la preocupación le invadía al ser consciente de que estaba traspasando un límite del que no podría volver. Sin embargo, a la vez cuestionaba si esa unión era la única auténtica y verdadera en su existencia. La batalla entre lo adecuado y sus anhelos se tornaba inaguantable, y el granero, ese sitio de resguardo, se transformaba en el escenario de su obsesión en aumento, su secreto más oscuro y, a la vez, su única fuente de consuelo. Tras encontrarse con Christian, Isabela volvió a casa, pero la presencia de Benjamín ya no le reconfortaba. A pesar de su presencia en la casa, junto a ella, la sensación de soledad emocional que intentaba evitar seguía presente. Las paredes de su casa, antes conocidas y reconfortantes, ahora ejercían presión sobre ella. Los pensamientos de Isabela no podían evitar contrastar a Benjamín con Christian. A pesar de tener a Benjamín cerca físicamente, su mente seguía centrada en el caballo y en la singular conexión que habían forjado en el granero. La diferencia entre sus emociones junto a su esposo y las sensaciones en el granero la sumía en una soledad más profunda en su matrimonio, algo que previamente no había percibido, pero que ahora se revelaba claramente. La separación emocional con Benjamín era tan amplia que parecía estar habitando en dos realidades distintas. Con el transcurrir de los días, el vacío se hizo más intenso, llevando a Isabela a regresar al granero cuando Benjamín tuvo que salir por motivos laborales. En esta ocasión, la elección no surgió solo como respuesta a la sensación de estar solo, algo en su interior ya había experimentado una transformación. Conocía lo que ocurriría y, en vez de oponer resistencia, se dejó llevar por la urgencia que la dominaba. La situación entre ella y Christian había llegado a un punto crítico que resultaba imposible de pasar por alto. Cada instante alejada de él intensificaba la sensación de prisa. Al regresar al granero, no quedaba espacio para la incertidumbre ni la confusión. La atracción, antes un sentimiento vago,
se había transformado en un anhelo irresistible que le resultaba imposible rechazar o contener. Al aproximarse a Christian, se percibía una sensación de electricidad en el ambiente circundante. Mientras acariciaba su suave pelaje, Isabela experimentaba cómo su corazón latía con intensidad en su pecho, anhelando algo más que solo consuelo. Su relación había progresado más allá de la amistad, trascendiendo el mero contacto físico para convertirse en una llama que consumía su interior, un anhelo que le resultaba irracional. Christian la observaba con calma y fuerza, fijando en ella una mirada profunda que parecía captar la situación en su totalidad. La tensión entre los dos era tan intensa que Isabela se vio irresistiblemente atraída hacia él. La intensidad de sus sentimientos no se limitaba únicamente a lo físico, sino que también abarcaba lo emocional, lo que le hizo comprender que ya no podía retroceder. En ese momento crucial, la conexión entre Isabela y Christian alcanzó su punto culminante, difuminándose por completo la frontera entre lo sentimental y lo carnal. Isabela se encontraba en un lugar desconocido, sin tener idea de cómo había llegado allí, pero era consciente de que no tenía la posibilidad de regresar. En ese instante, el granero pasó de ser un lugar de protección a ser el escenario de una unión que trascendía los límites de lo aceptado por la sociedad y la moral. Cuando finalmente se rindió por completo a Christian, alcanzó el punto máximo de una intensa batalla interna y una tormenta de emociones encontradas. Cada contacto, cada vez que respiraban juntos, rebasaba la distancia entre ellos, rompiendo las fronteras de lo factible y lo vedado. Isabela había rebasado un límite del que ya no se podía retractar, a pesar de sentir temor y remordimiento, no podía ignorar la pasión que la dominaba con tanta fuerza en ese momento. En ese momento, cuando Christian correspondía a su caricia con igual urgencia, la noción de lo adecuado y lo inapropiado perdió relevancia. Lo que en un principio surgió como la búsqueda de un vínculo emocional se convirtió en una entrega total, tanto a nivel físico como emocional. La granja se transformó en el único sitio donde Isabela experimentaba una sensación de plenitud, donde todos sus anhelos y deseos reprimidos se liberaron por fin. En ese lugar, junto a Christian, descubrió aquello por lo que había anhelado durante toda su existencia, una unión completa, sin obstáculos ni engaños. En ese preciso instante, Isabela se dio cuenta de que era imposible evadir lo que experimentaba. La entrega definitiva se realizó de manera completa. Al comienzo, Isabela pensaba que sería capaz de dominar sus sentimientos, controlar la atracción y hallar una manera de distanciarse. No quedaba lugar para lamentaciones ni incertidumbres. La conexión con Christian ya no era algo que se guardara en secreto, sino que se había transformado en una necesidad insoportable. Era totalmente comprometida, sin opción de dar marcha atrás. Después de lo sucedido, dudaba de poder llevar una vida cotidiana nuevamente, de poder siquiera enfrentar a Benjamín sin percibir la creciente distancia que los alejaba cada vez más. Sin embargo, en ese instante, solo podía rendirme ante la fuerza del momento, consciente de que había traspasado un límite irreversible. Isabela estaba sentada en el granero, rodeada por la calma que siempre la había abrazado. El aroma de la madera y el heno impregnaba el aire, mientras el viento susurraba entre las vigas, creando una sensación de soledad que no resultaba reconfortante. Mientras Christian recibía caricias en su pelaje, su mente no dejaba de recordar una verdad dolorosa que había traspasado y que ya no tenía marcha atrás. Todo lo que había experimentado hasta ese instante, toda la existencia que había compartido con Benjamín, había cambiado por completo. La mujer que existía antes de unirse a Christian ya no estaba presente, se había convertido en otra persona, alguien con un misterio tan hondo que ni siquiera ella podía controlar. La conexión con su marido no volvería a ser la misma, y su vínculo con Christian, a pesar de sus intentos por entenderlo, resultaba totalmente incomprensible y ajeno a su dominio. A medida que transcurrían los días, Isabela se enfrentaba constantemente a la misma incógnita, ¿de qué manera seguir adelante con su vida una vez que la realidad sobre su vínculo con Christian había salido a la luz en su mente? ¿Estaba al tanto de esto?